El pasado mes de mayo entró en vigor en los 28 países de la Unión Europea el Reglamento Europeo de Protección de Datos. En España, en estos momentos, se encuentra en fase de tramitación parlamentaria la Ley Orgánica de Protección de Datos, que añadirá algunas novedades en este ámbito. Ambas normativas están enfocadas a dar una mayor protección a la privacidad de los ciudadanos ante el desarrollo e impacto de las nuevas tecnologías. Para entender lo que significa esto, y aunque todos de alguna forma hemos recibido en los primeros meses de 2018 solicitudes de consentimiento por parte de empresas y organismos para el uso de nuestros datos en Internet con información sobre ello, hemos invitado a nuestro programa a dos expertos de la Agencia Española de Protección de Datos, que son María Rosario Heras, Charo Heras, así la conocen en esta agencia, y Andrés Calvo, ambos de la unidad tecnológica de esta Agencia de Protección de Datos. Forman parte del equipo directivo del programa modular de la UNED y de la agencia que se pone en marcha este curso académico 2018-2019 y que va a comenzar a impartirse el próximo mes de enero. También hablaremos de este programa modular. Gracias por su tiempo y por su participación en este programa de la UNED. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Buenos días. Vamos a empezar hablando, la primera cuestión se la dirigimos a Andrés Calvo, sobre las novedades que ha traído el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, como todos sabemos ya, la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos es plena desde el pasado 25 de mayo y ha marcado un punto de inflexión y ya tiene una repercusión muy importante para los ciudadanos. Acaba de mencionar Isabel la cantidad de mensajes que nos llegaron los días anteriores al 25 de mayo, en algunos casos acertada, en otros casos no tanto, y en general, los ciudadanos ven ampliados sus derechos y reforzado el control sobre sus datos personales en un mundo en el que la tecnología adquiere cada vez una importancia mucho mayor. También supone un cambio de mentalidad para las empresas y los organismos públicos que tratan datos personales. Hay un punto de inflexión en este sentido. El cambio fundamental del reglamento para aquellos que tratan datos es la denominada responsabilidad activa. Quizás más que un cambio en el modelo de protección de datos, estamos hablando de un cambio en el modelo de cumplimiento. Es decir, asumir la protección de datos desde el punto de vista preventivo, para evitar que haya que actuar una vez que el daño a los ciudadanos se haya producido. Prevenir en lugar de solventar. Pero el Reglamento General de Protección de Datos no se limita únicamente a los derechos y libertades de las personas con relación al derecho a la protección de datos, sino que tiene un alcance mayor. Como bien ha dicho Andrés, hay una parte muy importante porque se empodera a los ciudadanos y se les ofrece un mayor control sobre sus datos personales, pero además hay un valor añadido hacia las empresas y lo que nosotros consideramos la economía digital, puesto que todas aquellas empresas que estén en disposición de cumplir con el Reglamento de Protección de Datos añaden un plus de calidad a su competitividad y a su empresa, tanto los productos como los servicios que ofrecen. Por lo tanto, el reglamento tiene una doble vertiente. Desde el punto de vista de los ciudadanos, a los que otorga mayores derechos, se amplían los derechos ya reconocidos, y por otra parte a las empresas, porque dentro de lo que es la economía digital, les va a permitir posicionarse muchísimo mejor a aquellas empresas que cumplen con el reglamento que aquellas que, lo ignoran. Uno de los cambios más importantes, mencionaban hace un momento, de este nuevo reglamento es el principio de responsabilidad activa. ¿Qué cambio supone esto? La puesta en práctica de este principio por parte de los responsables del tratamiento es lo que ha suscitado mayor polémica, porque venimos de una legislación en la que estaba perfectamente establecido lo que tenía que hacer el responsable del tratamiento y simplemente de la lectura de la legislación se desprendía todo lo que podían y debían de hacer. Sin embargo, este principio de responsabilidad activa lo que implica es que cada responsable debe adaptar aquellas medidas que sean más adecuadas en función del tipo de empresa, el número de empleados que tenga, la tipología de datos que vaya a tratar. Esto implica que tiene que realizar una serie de actividades, como puede ser elaborar un registro de actividades de tratamiento, que sustituye a lo que anteriormente todos conocían como inscripción de ficheros. La mayor y la más importante de las novedades es que tienen que hacer un análisis de riesgo para determinar las medidas de seguridad, pero no solamente medidas de seguridad como se viene entendiendo desde el punto de vista de análisis de riesgo, que son medidas de seguridad físicas, sino que se añaden unas nuevas medidas
que hacen referencia a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Implantar las medidas de seguridad, por lo tanto, tienen que estar basadas en un análisis de riesgo previo y, además, tienen que elaborar unos procedimientos para notificar cuando se producen brechas de seguridad donde se ven afectados datos personales, llevar a cabo evaluaciones de impacto antes de poner en marcha determinados tratamientos que pueden suponer un alto riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos y, en algunos casos, designar un delegado de protección de datos. Pero eso no solamente acaba aquí, sino que hay otra serie de novedades. Sí, como aquellas relacionadas, por ejemplo, con lo que viene a ser el consentimiento que otorgamos a la hora de tratar nuestros datos. Desaparece el modelo que teníamos antiguamente, hace unos meses, de consentimiento tácito y pasamos a un consentimiento expreso e informado de los ciudadanos. Pero el consentimiento ya no es la única manera de proceder para el tratamiento de los datos personales, sino que se añaden nuevas legitimaciones. No existe un único modelo para llevar a cabo el tratamiento. El consentimiento, como he dicho, debe ser informado, explícito, libre y además es revocable. Y también hay que señalar que el consentimiento no tiene en el Reglamento General de Protección de Datos, como he dicho, el peso que hasta antes tenía. Existen otras opciones para tratar los datos de los ciudadanos, incluyendo, por ejemplo, el interés legítimo. El Reglamento General de Protección de Datos también introduce nuevos mecanismos para favorecer las transferencias internacionales a países que no dispongan de un nivel de adecuación reconocido. Estos mecanismos lo que vienen es a facilitar a los responsables de los tratamientos de datos la labor de responsables y encargados, porque ahora también es el encargado quien puede llevar a cabo una transferencia internacional de datos. La labor de llevar a cabo esta transferencia se favorece y se facilita con nuevos mecanismos en el Reglamento General de Protección de Datos. Cláusulas contractuales, código de conducta, mecanismos de certificación, etcétera. Los mecanismos son muchos y esto requiere a los expertos en protección de datos un conocimiento de los mecanismos y de los criterios de las autoridades de control. Señalar un pequeño matiz, porque hasta ahora estamos hablando del Reglamento General de Protección de Datos, pero también tenemos que decir que el curso no está enfocado al reglamento, está enfocado a los estándares iberoamericanos de protección de datos. En este sentido, hay que tener en cuenta que hablamos del reglamento porque los estándares iberoamericanos están inspirados en esta normativa. Los principios del Reglamento General de Protección de Datos son exactamente los mismos que los principios que existen en los estándares iberoamericanos de protección de datos. No hay nada nuevo. Por eso, en todo momento hablamos del reglamento, pero en definitiva, a quien va dirigido este aprendizaje es a personas del entorno iberoamericano que quieran conocer y tener esta expertise en lo que respecta al Reglamento General de Protección de Datos. Estamos hablando ya del contenido del programa del curso. Hay un concepto que me gustaría que me explicasen un poquito más, que es ese concepto de interés legítimo. ¿Qué quiere decir? Pues existen casos, por ejemplo, en los que es posible llevar a cabo un tratamiento de datos cuando no se perjudica el derecho de una persona con el hecho de llevar a cabo un tratamiento de datos. Por ejemplo, yo soy cliente de una empresa y la empresa tiene interés legítimo en enviarme a mí algún tipo de información relativa a los productos que yo habitualmente consumo en esa empresa. Ahí se podría aplicar el principio de interés legítimo, pero en otros casos quizás no. Quizás si esta empresa inicia otra línea de negocio y es diferente, pues que yo reciba esa información de otra línea de negocio, de otros productos que yo nunca he estado interesado, quizás no estaría legitimada. Bien, es una cuestión compleja. Sí. Por eso, precisamente, además, y para que la entendamos todos, la Agencia de Protección de Datos ha iniciado una serie de acciones para divulgar el conocimiento de este reglamento, ¿no? ¿Cuáles serían las más importantes? Como bien dices, Isabel, desde que nosotros tuvimos conocimiento del texto completo del reglamento en mayo de 2016, nos dimos cuenta en la agencia la dificultad que entrañaba el aplicar el reglamento, no solamente por parte de los responsables de tratamiento, sino también aplicarlo y aplicárnoslo en la agencia. Una vez que tomamos conciencia de esta dificultad, la directora se empeñó en que teníamos que ayudar y volcarnos en realizar acciones no solamente informativas, sino también acciones formativas.
Entonces, en este entorno, lo que la agencia ha realizado durante estos 2 años ha sido cursos de información y de formación en todas las comunidades autónomas, tanto lo que es responsables públicos, administraciones públicas, pero también en colaboración con COE y CEPIME. También hemos hecho bastantes charlas divulgativas en todas las comunidades autónomas al entorno privado. Además, también han desarrollado campañas publicitarias en prensa, en radio, en televisión, pues con vídeos cortos para divulgar el reglamento. Además de todas estas acciones, la agencia también ha elaborado y están publicadas en nuestra página web distintas guías, tanto para ayudar a los responsables pues, en el deber de informar, cómo pueden implantarlo en sus organizaciones. También se ha elaborado una guía pues, para que conozcan cómo pueden elaborar un contrato de encargado de tratamiento. Hemos elaborado guías para que de una manera básica y sencilla puedan conocer cómo hacer un análisis de riesgos, una evaluación de impacto. Como he dicho anteriormente, las medidas de seguridad no solamente son como las conocíamos desde el punto de vista técnico, sino que también hay una implicación en los derechos y libertades de las personas. Entonces hemos publicado un listado de cumplimiento normativo para ayudar a las empresas a cumplir con el reglamento, porque pensamos que si cumplen con el reglamento, pues no van a incumplir ningún precepto relativo a los derechos y libertades de las personas. Y luego, respecto del análisis de riesgo, es un tema bastante complicado y nos hemos dado cuenta que en nuestro país hay un 80 y tantos % de porcentaje de pymes y autónomos. Entonces, para poder ayudar a este sector, nos planteamos elaborar una herramienta que le ayudase a cumplir con el reglamento de una manera sencilla. Y ahí salió el nombre de la herramienta Facilita, que, bueno, la verdad es que es una herramienta muy sencilla que desde el primer momento, con 3 pantallazos muy sencillos, pues ya sabes si la puedes utilizar o no. Y si esta herramienta se puede utilizar, pues la verdad es que al final te ofrece documentos que son muy interesantes para el responsable, pues como puede ser las cláusulas informativas que debe de incluir en todos los formularios en los cuales recoja datos de carácter personal, los contratos que tenga de encargado de tratamiento, el registro de actividades de tratamiento y una serie de recomendaciones pues, sobre medidas de seguridad, y si tiene instaladas cámaras de videovigilancia, pues también se le dan unas instrucciones sobre cómo debe proceder. ¿A qué va enfocada esta herramienta? Pues a pymes que tratan datos de escaso riesgo. Puede haber pymes en nuestro país que traten datos que tienen alto riesgo y entonces deberían de ir ya hacia otras herramientas. Pero en principio es pymes, pues como puede ser pues, una peluquería o puede ser un taller de coches, ¿no? Pues cualquier pequeña empresa que nos imaginemos que traten datos de escaso riesgo. Bien, pues vamos a entrar ya a hablar precisamente por estas cuestiones que nos están adelantando, por esa complejidad quizás y por las novedades que supone para algunas empresas, que dentro de la oferta de cursos de formación permanente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED se va a incorporar para este curso académico un programa modular sobre el Reglamento General de Protección de Datos, es decir, un programa que permite llegar desde el título de experto, pasando por el de especialista, hasta el de máster. El programa se realiza en colaboración entre la UNED y la Agencia Española de Protección de Datos. Juan Antonio Vicente Virseda y Julio González Arias son profesores de Economía Financiera de esta universidad, son los directores del programa por parte de la UNED, y María Rosario Heras, Andrés Calvo y Miguel Ángel Pérez Grande por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos a ver un poco la oportunidad de esta titulación, el por qué. Bueno, en primer lugar, decir que en línea con lo que acaba de comentar Charo, todas estas iniciativas de divulgación del reglamento y en línea también con nuestra actividad como coordinadores de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, cuyo coordinador es Miguel Ángel Pérez, que no está en este momento con nosotros, se viene a impulsar esta tarea formativa o divulgativa, como la queramos denominar, y se impulsa gracias a la colaboración entre entidades como la Universidad Nacional de Distancia y la Agencia Española de Protección de Datos. La universidad cuenta ya con una gran trayectoria en el desarrollo de programas formativos y capacitación y una dilatada tradición en experiencia en el espacio iberoamericano también.
Para ello hemos querido contar con la colaboración y el apoyo de la Red Iberoamericana, como se ha dicho, y de hecho buena parte del profesorado son expertos del contexto iberoamericano. Durante los 15 años que ha tenido de experiencia el modelo europeo, pues toda esta experiencia se ha ido trasladando desde España a través de la Red Iberoamericana y ahora es lo que queremos aprovechar en este nuevo contexto. Los estándares iberoamericanos de protección de datos se aprobaron en el año 2016 y son una alternativa para aquellos países que no disponen de una regulación para que puedan gestionar sus datos personales con arreglo a los derechos del resto de países con los que trabajan o tienen relaciones comerciales, o bien un modelo para el desarrollo de las propias normativas locales en Iberoamérica. ¿Qué objetivos vamos a profundizar un poco más en este programa modular que se pone en marcha? ¿Qué objetivos busca la Agencia Española de Protección de Datos con esta nueva iniciativa? Pues hay un objetivo que es constante desde que se creó la Agencia Española de Protección de Datos, que es la creación de una cultura en el espacio español, en general el espacio europeo y latinoamericano, una cultura de protección de datos en las organizaciones tanto públicas como privadas y en general los ciudadanos también. Es otra de las vertientes de la protección de datos, encargados, responsables y ciudadanos. La Agencia Española de Protección de Datos tiene una vocación de promover esta cultura a través de la formación, no solo sus propios empleados y a través de las distintas administraciones públicas, sino también a través de otras agencias, tanto europeas, en especial la de los países del este, por ejemplo, con los que ya hemos trabajado en algunos proyectos de hermanamiento o de twinning, sino también en el contexto latinoamericano. Y además, como ya he comentado antes, están canalizadas a través de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, cuyo impulsor ha sido desde sus comienzos la Agencia Española. En ella se han formado gran parte de los equipos directivos de las principales agencias que existen en el contexto latinoamericano. Y, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Perú, Costa Rica. ¿A quién va dirigida esta titulación? Supongo que ya hemos mencionado que, sobre todo, capacitación de empleados públicos, pero es mucho más, ¿no? El objetivo y el alcance. ¿Y a quién está dirigido este curso? Charo Eras. Bueno, como ha comentado mi compañero Andrés, la vinculación de la agencia con la red iberoamericana es muy estrecha desde hace muchísimos años y, por supuesto, nos interesa que llegue esta formación a los empleados públicos, pero no debemos olvidar que vivimos en un mundo totalmente conectado, en un mundo globalizado y a nosotros nos gustaría que este curso también tuviese interés para todos aquellos profesionales que se dedican a la privacidad, tanto desde el entorno iberoamericano como aquellos profesionales que también se dediquen a la privacidad, pero que estén trabajando en el espacio económico europeo y que tienen intereses también allí en Iberoamérica. ¿Por qué? Pues porque probablemente la empresa tenga su establecimiento aquí en la Unión Europea, tenga que cumplir con el reglamento europeo, por eso una parte importante del temario es el reglamento europeo, y otra muy importante también los estándares iberoamericanos, porque aquellas empresas que tengan delegaciones o tengan establecimientos en países iberoamericanos, y sabemos que las empresas más importantes de nuestro país así lo tienen, pues también deben ser conocedores de los estándares iberoamericanos. Entonces nos parece una formación muy completa para todo aquel profesional que se dedique a la protección de datos y quiera extender sus conocimientos fuera de las fronteras europeas. La verdad es que para hacer frente a todos estos retos se requiere un marco regulador adecuado, que es lo que tiene el reglamento, lo que supone o lo que implica el Reglamento General de Protección de Datos, pero también es necesario tener profesionales bien preparados o bien capacitados con las competencias necesarias para hacer frente a estos desafíos o a estos retos que plantea el entorno tecnológico actual. Es decir, requeriremos cada vez una mayor especialización o profesionalización de aquellas personas que quieran dedicarse a la protección de datos. Estamos convencidos que nuestra propuesta responde a las necesidades reales del mercado, ya que hay una demanda importante de profesionales, tanto públicos como del sector privado. Existían ya profesionales, pero queremos impulsar en el contexto de la red iberoamericana esta nueva profesionalización en el marco del Reglamento General de Protección de Datos.
que exige mayor calidad en las actividades de los consultores y asesores en protección de datos y un mayor rigor en este ámbito. Creemos que va a producirse una respuesta muy positiva en este sentido, y así lo estamos percibiendo en el poco tiempo que lleva abierto el periodo de inscripción. Yo diría que este objetivo, además de estar justificado, dado que la práctica totalidad de la legislación iberoamericana ha sido elaborada siguiendo el llamado modelo europeo de protección de datos, y especialmente a semejanza de la legislación española, de la tan conocida hasta ahora LOPD. Por cierto, tenemos otra LOPD que está en camino. Lo que supone es la plena aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos. En mayo pasado, como ya hemos dicho, al igual que la normativa española, la mayor parte del contexto iberoamericano, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, tienen que hacer un importante esfuerzo durante los próximos años para adaptarse a este nuevo marco regulatorio, para lo que van a necesitar directivos, gestores públicos que tengan conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso de adaptación. Todas estas necesidades y a este público es a quien va dirigido, es decir, responsable de los tratamientos, encargado de los tratamientos, profesional en la publicidad, incluso algún ciudadano que tenga interés personal en desarrollar conocimientos en esta materia. Bueno, a los interesados les gustará conocer cuál va a ser esa metodología y estructura para esta nueva titulación sobre el Reglamento Europeo de Protección de Datos de la que estamos hablando. A la agencia especialmente lo que le gusta de esta metodología y estructura y precio, que también creo que es algo muy, muy importante, es que es totalmente online. Ahí hemos detectado, porque tenemos alumnos en prácticas en nuestra agencia, que hay alumnos y estudiantes universitarios que, una vez que finalizan sus estudios en Iberoamérica, tienen que desplazarse a España para realizar un máster en protección de datos y llevarse ese conocimiento a su país. Pero claro, ¿quién puede acceder a este tipo de máster? Pues evidentemente personas que tengan una capacidad económica importante. La agencia vio muy interesante esta colaboración con la UNED porque se puede desplegar un máster y por un precio medianamente asequible, cualquier estudiante también de los países iberoamericanos pueden favorecerse y obtener un máster que les cualifique como profesionales de la privacidad sin tener que venir a España a una universidad a cursarlo. Además, ¿qué ventaja tiene el curso? Pues es un curso muy, muy flexible, tiene una estructura modular y si una persona no quiere cursar en un año todos los módulos y el máster completo, pues se le da la posibilidad bien cursar un programa de experto, que son 3 meses, un programa de especialista, que serían 6 meses, o un año, que es el programa máster completo. También se puede realizar el curso de experto un año y al siguiente año reengancharse. Entonces, esa modularidad del máster es una de las cosas, como bien digo, además del precio, lo que más ha gustado de la UNED, y por eso es una de las causas o una de las condiciones por las cuales hemos firmado convenio con la UNED, aparte de que es una universidad que es pública y con implantación en todo el territorio nacional. Entonces, esto ha sido algo que también ha valorado muy positivamente nuestra directora con carácter previo a firmar el convenio. Sí, y además muy acostumbrada a trabajar en proyectos precisamente en el ámbito iberoamericano. ¿Quiénes conforman el equipo docente del curso? Pues hay que decir que el espectro docente hemos intentado que sea lo más amplio posible y lo más representativo posible de todo el entorno. Hay profesores del ámbito institucional, del ámbito universitario, del ámbito profesional y de todos los países que prácticamente configuran la Red Iberoamericana de Protección de Datos: Argentina, México, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, España. También hay una destacada representación del cuadro directivo y técnico de la Agencia Española de Protección de Datos, tanto a nivel de coordinación como a otros niveles. Están presentes en el programa directivos de algunas de las principales autoridades de protección de datos de Iberoamérica, Argentina, México, por ejemplo, y del ámbito académico y profesional, consultorías especializadas, asociaciones y APP. En el futuro nos gustaría o pretendemos seguir ampliando y diversificando el equipo docente porque consideramos que esto enriquece el marco formativo y enriquece en contenidos y en experiencias
lo que es el programa de formación. Vamos a recordar muy rápidamente cuál es la duración prevista del curso, cómo se hacen los módulos o cuáles son las fechas para los diferentes módulos. Bien, como comentaba antes, el curso modular está previsto que se inicie el día 1 de enero de 2019 y la duración está en función del tipo de acreditación que quiere obtener el alumno que se va a matricular. Entonces, las fechas estimadas son, para aquellas personas que quieran cursar únicamente el curso de experto, y valga la redundancia, obtendrían el diploma de experto, deben cursar y superar los módulos del 1 al 4. También quiero añadir que es un curso que está tutorizado por los profesores, hay clases online que se pueden visualizar bien en el momento en el que lo está ofreciendo el profesor, o se puede luego visualizar más tarde, porque todas las conversaciones quedan grabadas, y se debe de aprobar un examen para poder obtener el diploma, que eso se me ha olvidado y es importante, hay exámenes. Como bien digo, el diploma de experto debe superarse 4 módulos, del 1 al 4, y la duración de este módulo es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Para aquellas personas que hayan superado el diploma de experto y quieran continuar, tendrían que cursar el diploma de especialización, superar los módulos del 1 al 8, por lo tanto añadiríamos, como ya ha cursado los 4 primeros, pues del 5º al 8º, y la duración sería del 1 de enero al 30 de junio. Y finalmente, aquellas personas que quieran cursar el máster deben de superar del 1 al 13, son 13 módulos, que esos son fijos, y un trabajo de fin de máster de forma obligatoria. Pero luego, para cumplir con los créditos necesarios para obtener el título de máster, existen unos módulos que son optativos, que van del 14 al 17. Y todos aquellos que quieran cursar el máster iniciarían su andadura el 1 de enero y finalizarían el 31 de diciembre de 2019. ¿Cuándo finaliza el periodo de inscripción y dónde se realiza esta inscripción, Andrés Calvo? El periodo de matriculación está abierto desde el pasado día 7 de septiembre, estará disponible hasta el 30 de noviembre y cualquier persona que esté interesada podría proceder a la matriculación o la inscripción a través del portal de formación permanente de la UNED o bien a través de la página del propio máster, www.reglamentodatos.es. Hay una cuestión que me ha llamado la atención en lo que han comentado ustedes, que son esos profesionales de la privacidad. Bien, me gustaría hablar de esta profesión, qué quiere decir esto y cuáles son los requisitos. Bueno, pues el reglamento lo deja bastante explicado. Dice que son personas que tienen que tener conocimiento en derecho en protección de datos y además también hay una componente técnica dentro de este profesional y así, por ejemplo, lo indica nuestro esquema de certificación, que tenemos un esquema de certificación para este tipo de profesionales que ha sido creado por la Agencia Española de Protección de Datos en colaboración con un comité de expertos y que está en marcha y que a través de, por ejemplo, la Entidad Nacional de Acreditación y entidades de certificación, queremos dar un cierto marco de garantías para estos profesionales en cuanto a sus funciones. Y además de un cierto marco de garantías, un cierto marco de referencia profesional. Pero hay que decir que este esquema de certificación y este programa de formación son cosas distintas. Nuestro esquema de certificación lleva un apartado de formación, pero este máster no está pensado para dar respuesta a este marco formativo del esquema de certificación. Este curso sirve para presentarse al examen de certificación que decíamos, esa figura que es el delegado de protección de datos. Dentro de lo que es el esquema de certificación hay un programa de formación que está muy acotado en cuanto a tiempo, en cuanto a número de horas y cómo tiene que estar distribuido ese programa, que concretamente está distribuido en 3 dominios con unos pesos concretos. Eso es la formación que cualquier persona que quiera ser delegado de protección de datos y presentarse al examen para estar certificado es la que tiene que cursar. El máster es algo muchísimo más amplio y lo que pretende es enriquecer a todos aquellos profesionales de la privacidad que quieran desempeñar su trabajo quizá con excelencia. Por lo tanto, es un programa que incluso un delegado de protección de datos que esté certificado
puede cursar este máster, con independencia de que esté certificado. Pero también puede haber profesionales de la privacidad que no están certificados ni quieren certificarse, pero sí que quieren tener una formación completa en protección de datos. Entonces, a esas profesionales es a los que va encaminado, pero para nada está relacionado ni con el Son esquema dos cuestiones distintas. Totalmente Acreditación distintas. por un lado, eso es. Y por otro lado el máster para una formación mucho más amplia y compleja. Claro, eso es. La acreditación va encaminada a obtener un carné, ¿vale? Y esto está encaminado a obtener una formación de calidad, por decirlo de alguna manera. Basta con ver el número de horas para hacerse cuenta de que son dimensiones distintas. Bien, bueno, pues éxito con esta propuesta que recordamos se denomina Programa Modular en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, una propuesta iniciada o que parte de la UNED y de la Agencia de Protección de Datos, y también cuenta con la colaboración muy activa de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Muchas gracias, Rosario Heras, Andrés Calvo, forman parte del equipo de la unidad tecnológica de la Agencia de Protección de Datos y son directores, junto con otros profesores también de nuestra universidad y otro compañero de la Agencia de Protección de Datos de este programa modular. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Muchas gracias Isabel, a vosotros. Muchas gracias a la UNED por vuestro impulso.